ahorita. Santiago Aguirre, buenas tardes. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes también al auditorio. Gracias, Santiago. Pues dos temas, Santiago. Desde luego, lo que el presidente de la República dijo ayer durante su informe trimestral, desechando con argumentación, pues que tú me dirás qué tan válida o no lo puede ser, de que no hay militarización porque no se han dado órdenes a los militares para desatar una guerra, para reprimir, en fin. Y por otro lado, hechos como el del migrante guatemalteco. Pero vayamos por partes. ¿México se está militarizando o no es así, Santiago Aguirre? Sin duda alguna, Julio, estamos en un proceso de militarización muy preocupante. Militarizar no es solo dar órdenes al ejército de hacer la guerra o de reprimir a la población, como lo refirió ayer en su informe el presidente de la República, sino que militarizar es también ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública que no son propias de su mandato, pero también en otras funciones como la construcción de obra pública, como hacerse cargo de determinadas políticas o participar en determinados políticos como Sembrando Vida. Toda esa ampliación de la intervención del Ejército y de la Marina en tareas que no son propias de su mandato constitucional deben entenderse como parte de un proceso de militarización. No es un proceso nuevo, ciertamente, habría que remontarse muchas décadas atrás, y vamos tan solo a los últimos gobiernos. Fox entregó la Procuraduría General de la República al Ejército, Calderón inició una guerra contra el narcotráfico echando mano de las Fuerzas Armadas que dejó funestas consecuencias en todo el país, y en el sexenio de Peña Nieto el general Cienfuegos lo mismo opinaba que de la reforma educativa que de otras políticas públicas, pero de ninguna manera pudimos ver que en este sexenio esa inercia de ampliar el protagonismo castrense se esté revirtiendo, sino que al contrario hay una importante continuidad respecto de este periodo que hoy además se ha venido profundizando, Julio. Hechos como lo sucedido en Guatemala, ¿qué nos muestra, qué confirma o qué desecha, Santiago Aguirre? Desde la perspectiva de un organismo de derechos humanos como el Centro PRO, Julio, lo que confirma son los riesgos sobre los cuales llamamos la atención cuando decimos que la militarización puede ser peligrosa para los derechos humanos. Porque este evento, sobre el cual hay detalles que aún tienen que esclarecerse, lo que viene a mostrar es que a pesar de que haya órdenes del comandante supremo, en el sentido de que los elementos castrenses deben respetar los derechos humanos, venimos de una inercia de uso de la fuerza en los últimos años en México, y venimos también de unos patrones de uso de la fuerza letal por parte del ejército en sus intervenciones en el país, que eventos como los de Guatemala van a seguir ocurriendo mientras descarguemos en el ejército la realización de funciones como el control migratorio. Las órdenes de que se respeten los derechos humanos son desde luego relevantes, pero no van a ser suficientes para revertir lustros de uso excesivo de la fuerza letal, y en ese sentido eventos como este muestran los riesgos de lo que puede ocurrir. Por eso es muy importante que este tipo de eventos no queden impunes, que sean llevados ante la justicia, y sobre todo también que sea la justicia civil la que los investigue y deslinde responsabilidades. En ese sentido también es relevante que el secretario de la Defensa rinda cuentas sobre lo que ocurrió, pero no hay que dejar de subrayar que la investigación debería corresponder al fuero civil. Santiago Aguirre, el discurso del presidente López Obrador y de otros funcionarios o seguidores del morenismo, pues hablan de que en lo que va de esta administración no ha habido tantos incidentes de violaciones de derechos humanos, y que cuando se han producido, las autoridades correspondientes han podido intervenir, castigar, procesar. ¿Es así o hay una incidencia de violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas en lo que va de este sexenio que ya resulta preocupante? No sé si los datos nos muestran uno u otra de estas facetas. Claro, Julio, hay un debate sobre las cifras en torno a esa realidad.
las cifras públicas no han terminado de transparentar toda la información para que sea verificada por quienes han seguido durante años el uso de la fuerza en México. Pero si uno toma también algunas cifras producidas por instancias no públicas que dan seguimiento, por ejemplo, al número de enfrentamientos, es posible distinguir que han disminuido en estos años iniciales. No podría negarse esa realidad, pero al mismo tiempo, Julio, esa disminución no es consecuencia de una reforma integral de las policías o de la participación del ejército en tareas de seguridad, que como lo decía anteriormente, se ha venido profundizando, y están dadas las condiciones para que en cualquier momento, como lo demuestran hechos como el de Guatemala, vuelvan a ocurrir eventos como los que ocurrieron en el pasado. Y por otro lado, Julio, ha habido eventos muy emblemáticos que han sido retomados por la opinión pública, las ejecuciones de civiles en Nuevo Laredo, este caso en Guatemala, la ejecución extrajudicial atribuida a la Guardia Nacional en el contexto de la disputa hídrica de Chihuahua, otro evento más en Carbó, Sonora, vinculado con ejecuciones extrajudiciales en un retén del ejército, en fin, diversos eventos, Julio, que no terminan de ser esclarecidos plenamente y en los que brilla por su ausencia la intervención de la Fiscalía General de la República, que es el órgano civil que debería estar investigando estos eventos por la probada inefectividad del ejército cuando tiene que investigarse a sí mismo. Y adicionalmente, Julio, si uno mira qué está pasando con las deudas de justicia que tienen las Fuerzas Armadas por las atrocidades que cometieron en el pasado, Tlatlaya, la Guerra Sucia, los casos que llegaron a la Corte Interamericana, como el caso Alvarado, lo que se observa es que ya en este sexenio persiste una fuerte reticencia de las Fuerzas Armadas a rendir cuentas y someterse a la justicia civil. Lo vemos, por ejemplo, en el caso Tlatlaya, donde en este sexenio no hemos avanzado gran cosa en sanción a los responsables y esclarecimiento pleno de los eventos. Entonces, cuando uno mira esas dos cosas, Julio, por un lado, que tenemos todavía eventos que muestran el mismo patrón de violaciones a derechos humanos seguidos de impunidad y que en los graves casos del pasado no hemos avanzado en justicia, pues esta relativa disminución de las violaciones a derechos humanos en este sexenio puede ser un efecto transitorio que todavía no sea consecuencia de modificaciones estructurales que necesitamos, ¿verdad? Santiago Aguirre, gracias por este análisis, por esta introspección al tema tan candente, tan delicado también, de esta creciente participación de las Fuerzas Armadas en actividades civiles y el enorme poder que han ido consolidando en lo que va de esta administración del presidente López Obrador. Gracias, a reserva de si hay alguna otra cosa que quisieras agregar. Gracias por esta participación, Santiago. No, al contrario, Julio, muchas gracias y justamente creo que tu cierre pone el énfasis en lo correcto. Por años nuestra principal preocupación ante la militarización eran las consecuencias a derechos humanos, pero también subrayábamos los desbalances que esto puede generar en una democracia tan débil como la mexicana al fortalecer un estamento que no rinde cuentas. En el presente podríamos decir que aunque se haya temperado un poco el temor por las violaciones a derechos humanos, aun cuando se presentan en estos casos, esta segunda preocupación son los desbalances que se puede generar al fortalecer un ejército que nunca se ha caracterizado por su transparencia o por rendir cuentas a los civiles, generan mayor preocupación y no son preocupaciones menores frente al desmedido protagonismo de las Fuerzas Armadas en el presente. Así que muchas gracias por mantener el tema visible y con atención, Julio. Gracias, Santiago Aguirre, y seguiremos en comunicación. Gracias, buenas tardes.